Así que yo les invito a abrir su Biblia, por favor, en la carta de Efesios. La carta de Efesios, permítanme recordar el día de hoy a los padres y sobre todo también como esposos. Hay un mandato muy importante aquí que la palabra del Señor nos recuerda a nosotros como padres, pero específicamente como cabezas de hogares, como esposos. Porque yo sé, mis hermanos, estamos muy acostumbrados a hablar mucho sobre lo que hace unos meses, por ejemplo, pasó, el mes pasado nada más, que es el Día de la Madre, ¿verdad? Siempre se elogia el amor de la madre, siempre se menciona que el amor de la madre es inigualable y tiene mucha razón, el amor de una mamá es inigualable. Siempre el amor de una madre, mis hermanos, para con los suyos, a sus esposos, con sus hijos, es muy ferviente y es maravilloso. Sin embargo, cuando observamos en la palabra del Señor, cuando observamos en la palabra de Dios, el mandato de amar es al esposo. El mandato de amar es al esposo. Lamentablemente, nuestra sociedad ha hiperromantizado el amor. Y más que hacer el bien al amor, yo creo que totalmente lo ha hecho un daño tremendo, mis hermanos. Tremendo daño que ha traído peligros abundantes cuando se trata de entender el amor a la luz de la palabra de Dios. Y obviamente si vamos a la palabra de Dios, allí es donde vamos a encontrar el verdadero ejemplo de lo que es el amor. Allí vamos a encontrar el verdadero ejemplo de lo que la Biblia nos enseña o nos manda cuando hablamos del amor. Así que no solamente debemos enfocar el amor hacia las mujeres, también debemos enfocar mucho, y la palabra de Dios nos va a recordar eso, que el amor debe ser enfocado en el hombre y cómo este hombre está dispuesto a amar según la palabra de Dios para con los suyos, su esposa, su familia, sus hijos. Capítulo 5 de Efesios nos va a recordar esta gran verdad. La palabra de Dios, y justamente aquí en este tema, en este contexto, en esta carta, el apóstol Pablo nos va a recordar que el mandato de la esposa no es amar a sus hijos. Tiene que hacerlo, obviamente. El mandato para la esposa no es de amar a su esposo. Tiene que hacerlo, obviamente. Por eso se ha casado con su esposo. Pero observe lo que la palabra de Dios nos dice, cuál es la responsabilidad de la esposa en el matrimonio. Versículo 22 del capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como quién? Como al Señor. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios ya le está dando una orden, un mandato, una responsabilidad a la esposa, que es honrar, respetar el liderazgo de su esposo. Permítame recordar algo que vengo repitiendo constantemente, sobre todo en el tercer servicio. Esta responsabilidad del liderazgo que Dios le da al hombre no es sencillamente por sus grandes capacidades que pueda o no tener, ¿verdad? Hay esposos que de repente usted como esposa dice, pero mi esposo no se merece que yo le siga. Ay, mi esposo si supiera cómo es de desordenado. Ay, mi esposo si supiera que es de esta manera. Y hoy en el Día del Padre, por favor, no queremos sacar al aire, obviamente, los trapitos sucios, ¿verdad? Eso no es nuestra intención. Pero justamente la palabra de Dios nos manda sobre todas las esposas que deben someterse, y someterse no significa que usted debe ser abusada, someterse no significa de que usted es menos, para nada. Para nada. En otra ocasión podemos hablar más profundamente de esto, pero sencillamente lo que Pablo está diciendo aquí es que la mujer respete la autoridad de su esposo. Respete la autoridad de su esposo. ¿Por qué? Pablo lo va a decir, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Hay una semejanza allí que Pablo va a usar. Sencillamente como Cristo es cabeza de su iglesia, su esposa, en el ámbito del matrimonio, también el esposo es la cabeza de su esposa. Allí reside el liderazgo. Y esto es, una vez más, por mandato divino, por orden divino. Pablo va a decir en otra carta,
en otra porción, en Timoteo específicamente, porque el hombre fue formado primero, va a decir el apóstol Pablo. Sencillamente por eso, allí está la respuesta teológica, allí está el fondo teológico. No hay nada más que buscar, no hay que buscarle otra pata al gato, como se dice. Allí está todo, mis hermanos, para que nosotros podamos entenderlo de esa manera. Es obvio que ambos deben amarse, tanto el esposo como la esposa, por eso se han casado. Pero esa responsabilidad de amar en el matrimonio recae sobre el hombre. Mi amado hermano, esposo, usted que es también un padre, hoy yo quiero traerle un reto hacia usted. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos dice acá en su palabra para que usted como esposo pueda ser un buen líder de su hogar? Para que usted como esposo pueda ser un buen hombre que lidere según la palabra de Dios. Hoy no voy a alabar su fuerza, su valentía, su madrugada, que se tira para ir a trabajar, su esfuerzo y demás cosas que está muy bien. Pero hoy yo quiero traer lo que la palabra de Dios nos reta. Algo que quizás los hombres somos más difíciles de seguir, ¿verdad? Cualquiera puede levantarse temprano, pero cualquiera someterse a la autoridad de la palabra de Dios nos cuesta mucho. Cuando la palabra de Dios toca nuestro orgullo, nos cuesta mucho. Pero somos más rápidos de hacer otras cosas exteriormente, mostrar nuestra fuerza, nuestra valentía y demás cosas. Hoy yo quiero traerles este reto y que obviamente podamos obedecer a la luz de la palabra de Dios. Y usted quizás se está preguntando desde ya, entonces, hermano, ¿qué significa esto de que yo debo amar a mi esposa? Hermano, entonces, ¿qué significa esto de que mi amor debe ser superior al de mi esposa? Ese es el reto que nosotros justamente tenemos y eso es lo que Pablo va a responder en este pasaje. ¿Qué significa el amar a la esposa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come? Dirían algunos. Vamos a leer entonces la palabra del Señor desde el verso 25 en adelante. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está lo que Pablo nos dice, cómo debe ser el amor del esposo, de un padre para con su esposa, para con su familia. Primero, el esposo, el padre, debe amar a su esposa sacrificialmente. El esposo, el padre, debe amar a su esposa sacrificialmente. Mis hermanos, el amor que nosotros debemos de tener para con nuestras esposas debe seguir el modelo de nuestro Señor Jesús. De nadie más, de nadie más. Hoy en día salen un sinnúmero de expertos acerca del amor. Cómo amar a tu esposa de esta manera. Cómo mantener enganchado el amor o ferviente de tu esposa de esta manera y de estos tips y así o el otro. Un sinnúmero de muestras. Y justamente un muy buen libro que se hace llamar así, un muy buen libro, un bestseller en cuanto al amor, se titula de esta manera. Él dice así, la receta para el amor, se titula el libro. Y él menciona 7 tips para que el amor pueda perdurar. De esta manera tu matrimonio será el ejemplo, será el modelo y nunca más se acabará el amor. Él dice, número 1, establecer contacto. Número 2, haz una gran pregunta. Di gracias, el número 3. Número 4, haz un cumplido genuino. Número 5,
Pide lo que necesitas. No te quedes callado. Número 6, acercándose y tocándose. Y número 7, declara una noche de cita. Y así hay un sinnúmero más de recetas para el amor que van a hablar. Sin embargo, cuando observamos en la palabra del Señor, nuestro modelo, mis hermanos, no es ningún libro, por más buen consejo que podamos encontrar. Nuestro modelo a seguir, mis hermanos, no es incluso ningún actor de telenovela. Tampoco es un influencer que habla sobre el amor de esto y te engancha con sus grandes tips y demás cosas. No, tampoco es nuestro modelo para amar a nuestras esposas o a nuestra familia. Sencillamente es nuestro Señor Jesús. Así es como Pablo lo plantea. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se da cuenta? Se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor que nos manda a imitar a nuestro Señor Jesús. Ninguno de nosotros va a poder igualar ese sacrificio perfecto, obviamente. No vamos a poder llegar a ese límite, jamás. Pero debemos de poner todo nuestro esfuerzo. La meta está allí. La meta está allí para seguir ese amor. Con todas nuestras fuerzas tratar de imitar el gran amor que tuvo nuestro Señor por su iglesia, por cada uno de nosotros. La esposa, cuando la palabra de Dios habla en cuanto a la esposa, está hablando a su iglesia. A su iglesia. En ciertos pasajes, obviamente, hay pasajes donde va a hablar solamente a la esposa. Ahora, la gran pregunta sería, ¿por qué nuestro Señor nos insta a imitarlo, verdad? ¿Por qué debemos seguir el amor de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué Pablo allí no dice, tienen que imitar mi amor así como yo tengo por la obra de Dios? Tienen que imitar al apóstol Pedro con ese gran amor que tiene. ¿Por qué Pablo no está metiendo a otros nombres, a otros seres humanos común y corrientes que nosotros pudiéramos ver? Sencillamente, mis hermanos, porque ellos no son nuestros modelos. Si el ejemplo de amor o modelo de amor recaería sobre cada uno de nosotros, ese amor no sería perfecto. Cada uno de nosotros nos amamos a nuestra manera. Cada uno de nosotros tenemos distinto amor hacia nosotros mismos. Algunos ni siquiera son capaces de hacer un esfuerzo por su familia. Algunos ni siquiera son capaces de levantarse temprano por su familia. Peor aún, para venir a la iglesia, para algunos es un fastidio. Ay, vamos a ver a la iglesia. Pero la esposa te está obligando a que vengas y acá estás. Hoy no comes, por eso estás acá de repente. ¿Se da cuenta? Nuestro amor es distinto. Y es por eso que Pablo no está poniéndose a sí mismo como ejemplo ni a ningún otro hombre. Pablo sabe que el mejor modelo de amor es nuestro Señor Jesús. Él decidió amar a su iglesia. Él decidió amarnos a cada uno cuando no éramos dignos de recibir ese amor. Cuando no éramos dignos. ¿Se da cuenta? Ni siquiera éramos capaces de poder recibir ese amor de nuestro Señor. Ni siquiera nos dábamos cuenta de cuán grande amor Él derramó por nosotros. No merecíamos ese sacrificio, pero aún así Él decidió dar su vida por su esposa, por su iglesia. Como mencioné al principio, hace un momento, el modelo de amor no radica sobre un personaje de novela. No radica sobre un influencer. No radica sobre un personaje del cine, de la televisión. Para nada, mis hermanos. El modelo radica sobre nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, mi amado padre, esposo, ese debe ser tu modelo. Ese debe ser el modelo que tú debes de seguir para demostrar el amor que tú verdaderamente sientes por tu familia, que tú realmente sientes por tu esposa, por tus hijos. Nuestro Señor Jesús debe ser capaz de amar como Él amó, sacrificialmente. Yo estoy seguro que muchos hacen eso.
Yo estoy seguro que muchos hacen eso. Todo el esfuerzo que hacen, todo el sacrificio que hacen, mis hermanos, es por ese amor que ustedes tienen por su familia. Pero vamos un poquito más, quiero retarlos un poco más. Número 2, el esposo, el padre, debe amar a su esposa o familia para santificarla. Debe amar a su familia, a su esposa para santificarla. Versículo 26, sigue el apóstol Pablo diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Parte de la responsabilidad del esposo, parte de la responsabilidad de este hombre, cabeza de hogar, es santificar o purificar el pecado que hay en su esposa. Es parte de nuestra responsabilidad, mis hermanos. Por si acaso no es responsabilidad del pastor, tampoco es responsabilidad de un líder, de un consejero. Para eso vete a la iglesia para que te hablen y cambies. No, eso no nos está diciendo el texto. Es responsabilidad del esposo de santificar, de purificar la vida de su esposa. Es nuestra responsabilidad como hombre, como cabezas de hogar, el pulir esos detalles espirituales de nuestras esposas, mis hermanos. Y alguien muy bien comenta lo siguiente. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los esposos deben convertirse en expertos en belleza para con sus esposas. El esposo debe convertirse en experto en belleza para sus esposas. Sí, mis hermanos, usted, el hombre de la casa, el varón, usted debe ser el hombre experto en belleza. Usualmente, obviamente, las esposas, nuestras hermanas, andan con su cartuchera, ¿verdad? De cosas ahí, de los tips, de cremitas, de lápices acá, para verse aquí, obviamente, más hermosas de lo que ya son. Y por aquí un arreglito por allá y por acá. Y eso está muy bien, mis hermanos. Deben hacerlo así cada una de nuestras hermanas. Pero cuando hablamos en el lado de la espiritualidad, es el hombre quien debe convertirse en experto en belleza para sus esposas. Usted, hombre, esposo, debe saber todas las cremas. Usted, hombre, esposo, debe saber todos los materiales que usted necesita para embellecer a su esposa. Esa es la responsabilidad de usted. Es su responsabilidad. No es del pastor, no es del consejero, no es del líder. Es la responsabilidad del hombre, del esposo. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Obviamente, cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor de santificarnos, de pulir nuestras vidas espirituales. Obviamente, cada uno delante del Señor es responsable de su vida espiritual. Pero cuando hablamos del ámbito familiar, cuando hablamos en cuanto al matrimonio, es responsabilidad del esposo, de nadie más. Esa responsabilidad de santificar y de velar por el crecimiento espiritual de su esposa no recae sobre la esposa, no recae sobre el hijo, sobre la hija, recae sobre el hombre, cabeza de hogar. Recae sobre el esposo, mis hermanos. Usted es el responsable de tratar la vida espiritual de su esposa, de purificar la vida espiritual de su esposa, de limpiar, mis hermanos, la vida espiritual de su esposa con la palabra de Dios. Y para ello, hombres, debemos de estudiar la palabra de Dios. Hombres, debemos de capacitarnos en estudiar la palabra de Dios. Debemos de leerla, debemos de meditarla. Y allí es donde vamos a encontrar sabiduría para ayudar a nuestra familia, a nuestras esposas. Es allí donde podemos encontrar toda la ayuda que necesitamos. Es allí donde podemos encontrar todo el socorro para poder guiar a nuestro matrimonio como debe ser.
A veces en el ámbito espiritual, obviamente esto llega a ser un gran trabajo, una gran responsabilidad. Como mencioné al principio, para los varones es mucho más fácil externamente cansarnos, salir temprano, el esfuerzo y esto. Pero cuando hablamos del lado espiritual, somos muy débiles muchas veces. Algunos son muy débiles, mis hermanos, para guiar a sus esposas y trabajar arduamente para el cuidado de su familia. Que no te sorprenda el pecado de tu esposa. Que no te sorprenda el pecado de tu esposa. ¿Cómo es posible que has hecho esta, amada mía? ¿Acaso no la conocías? ¿Acaso no conociste a tu esposa cuando te casaste? ¿Que te obligaron a casar? ¿Te unieron a la fuerza de repente? Yo creo que no, ¿verdad? Lo que más debe sorprenderte es que ¿cómo es posible después de tantos años que has pasado casado con ella, recién te hayas dado cuenta del pecado de tu esposa? ¿Cómo es posible que tantos años después recién te das cuenta que tu esposa es pecadora? ¿Cómo es posible después de tanto tiempo? Es que, hermano, usted no la conoce. Si supiera. Si se la contara, mi hermano. Aquí en la iglesia, sí, pastor. Amén, vamos a orar. Pero en la casa, Dios mío, ella es así, ella es asá, por acá, por allá y de esta manera acá. Una vez más, cada uno es responsable delante del Señor, obviamente, de santificarse, de cuidar, de cambiar su vida. Pero mi hermano, como veremos en un momento, tú y tu esposa son uno. Y la responsabilidad de cuidar y velar y de santificar ese cuerpo eres tú. Eres tú, el hombre. Eres tú el cabeza del hogar. Obviamente debes hacerlo con sabiduría. Debes hacerlo con amor. Debes hacerlo en oración. Que tu esposa verdaderamente pueda ver cuánto te duele su pecado y cómo te afecta a ti también que ella esté practicando y viviendo en ese pecado. Tu esposa debe ver ese dolor, pero aún más debe ver cómo tú le instas con la palabra de Dios, cómo le muestras con la palabra de Dios que ella está mal en su forma de actuar, en su forma de pensar. No debe ser una imposición. Mira, tú eres una pecadora y esto y el otro. ¿Hasta cuándo vas a cambiar? Obviamente eso no debe ser la forma. Mira, sigues haciendo otra vez lo mismo. No escuchas la palabra de Dios. ¿Para qué te vas a la iglesia? Peor, mis hermanos. Como si ambos estuvieran respondiendo entre pistolas y pistolas. El otro saca otra escopeta, el otro saca un cañón y es algo de nunca acabar. La guerra que está pasando ahorita en Medio Oriente se queda chiquito. Cuando no tenemos sabiduría para tratar todos esos detalles. Si tú permites que tu esposa siga practicando el pecado, no la estás amando bíblicamente. No la estás amando bíblicamente. Si tú como esposo abiertamente permites a tu esposa que siga practicando la mentira, el chisme, los pensamientos impuros, malas prácticas, qué sé yo, no la estás amando bíblicamente. No la estás amando bíblicamente, no la estás amando como el Señor nos manda a amar a nuestras esposas. ¿Qué haces tú con las manchas espirituales que observas en tu esposa? ¿Qué haces tú? ¿Cómo actúas tú, mi hermano, cuando ves algo que a tu esposa no la hace lucir bien y hermosa como tú esperas? Tú de repente ves a tu esposa y ves que quizás está despeinada. Le dices, ¿verdad? Amor, no estás luciendo bien. Amor, te falta aquí, un toque por aquí, arreglarte por aquí, por favor. Le está saliendo una manchita. Amor, hay que comprarte una buena crema. Así como el hermano el otro día, ¿verdad? Una buena crema de 300 soles. Así cuestan, hermanos. ¿Sí o no, mis hermanas? ¿Sí? Mejor, no quiero preguntar quién les compra. Ya, no quiero preguntar quién les compra. Pero así cuestan, mis hermanos.
Y muchos esposos, obviamente, consienten a sus esposas de esta manera, les importa todo ello. Pero cuánto más si ves una mancha espiritual, una arruga espiritual en tu esposa, cuánto más debes ser consciente en que ello debes de trabajarlo para que luzca mucho más hermosa aún. ¿Acaso no te importa? De repente haces de la vista gorda, lo dejas pasar, ya mejor así nomás. Y a la larga eso va afectando gravemente, mis hermanos, a la vida matrimonial. Un escritor muy antiguo decía lo siguiente: si un hombre se casa con una mujer coja, no puede molestarse porque seguirá siendo coja cuando pasen muchos años. No puede molestarse cuando se case con una coja. Te casaste con una mujer coja, seguirá siendo coja. Ahora no te molestes si ella no va a tu ritmo. Ahora no te molestes si ella anda de esa manera. No te incomodes, no te molestes porque es coja. ¿Acaso, mi hermano, mi hermana, sobre todo esposos, no sabías que ella era una pecadora salvada con la sangre de Jesucristo, que aún está por santificarse, que aún está creciendo? ¿Acaso no sabías que ella era una pecadora que sigue transformando su vida espiritual todavía en su crecimiento? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te incomoda? O peor aún, lo dejas pasar por alto. Te casaste con una mujer que aún es pecadora. Así como tú eres un pecador, redimido por la sangre de Jesús, y que sigues transformándote a la imagen de Jesús. Tercero, el esposo debe amar a su esposa para cuidarla. El esposo debe amar a su esposa para cuidarla. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Primeramente, el apóstol Pablo aquí no está haciendo una referencia a un amor idolátrico en cuanto al cuerpo o en cuanto a la figura de una persona. Lo que Pablo aquí está diciendo es que tú debes amar a tu esposa porque ella es tu cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es que ella es tu cuerpo. Hay algunos obviamente que se aman de manera muy, como yo comento aquí, muy de idolatría, para ese lado. Aman más su figura. Van al gimnasio o a cualquier otro lado, no con fines de salud, sino para verse más atractivos, más atractivas. Para resaltar aquí un poco los músculos y cuando me vean por la calle me vean así y así. Y me visto de esta manera y me hago de esta manera para ganar la vista y robar la vista de todos. Esa es la forma que se aman algunos. Algunas. Pero Pablo aquí no está haciendo referencia a ese tipo de amor. Lo que Pablo nos dice es que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas porque ella es nuestro cuerpo. Ella es nuestro cuerpo. ¿Tú cuidas tu cuerpo? ¿Tú proteges tu cuerpo? ¿Tú valoras tu cuerpo, mi hermano, mi hermana? Yo creo que sí, ¿verdad? Así que mis hermanos, varones, esposos, así debes amar a tu esposa. Ella es tu cuerpo. Ella es tu cuerpo y por lo tanto tú lo debes de cuidar, lo debes de proteger, lo debes de valorar. Ella es tu cuerpo. Así como nuestro Señor Jesús amó a su iglesia, que es, como dice aquí, su cuerpo.
Así es la forma en cómo nosotros debemos amarnos. Mire cómo dice el apóstol una vez más, 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ahí va a definir Pablo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Allí está. Qué maravilloso es ver cómo el apóstol Pablo aquí está definiendo la responsabilidad del esposo, la responsabilidad del marido. Debe de cuidar, debe de sustentar a su esposa, así como la iglesia, así como Cristo lo hace con su iglesia, lo cuida, lo sustenta. De esa manera, mis hermanos, nosotros como varones debemos una vez más seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. No existe nadie que sea el mejor ejemplo. No existe nadie que se compare a ese amor tan maravilloso de nuestro Señor Jesús. Allí es a donde nosotros debemos apuntar. Cuarto, el esposo debe amar a su esposa inquebrantablemente. Ese es el llamado también para el esposo, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El esposo y la esposa están unidos no solo por las promesas que hicieron, por esos votos que hicieron delante de las autoridades civiles, también que es muy importante. Pero mis hermanos, aún mucho más importante es esa unión espiritual que hay entre un hombre y una mujer al momento de contraer matrimonio. Este es el verdadero patrón que Dios ha diseñado para el matrimonio. Ese amor debe ser inquebrantable, esa unión es inquebrantable. Ambos son uno, ambos son uno. Son hechos una sola carne, declara aquí el apóstol Pablo. Por lo tanto, el matrimonio no es solo una mera unión civil, tampoco es algo anticuado, pasado de moda, como lo quieren hacer propaganda en nuestros días, ¿verdad? ¿Para qué casarte? Prueba si funciona y de ahí ya te casas. Haz una prueba de tanto tiempo y si funciona bien, allí te puedes casar. No, mis hermanos, el matrimonio es parte del diseño divino que complementa al hombre y a la mujer. Los hace uno, se vuelven una sola carne. Una sola carne. Es allí a donde tanto hombres y mujeres ingresan en el matrimonio. El texto justamente dice el apóstol Pablo, y los dos serán una sola carne. Y esto habla que debe ser, mis hermanos, para siempre. Obviamente el diseño que Dios crea para el matrimonio es hasta la muerte, ¿verdad? Sin embargo, por causa de nosotros, los hombres, existen cosas como el divorcio, las separaciones y demás cosas. Pero no es parte del diseño de Dios que el hombre o la mujer practiquen esto. Sencillamente debe ser parte o debe ser entender el diseño de Dios. Que el hombre pueda ser uno solo y esto es hasta que la muerte los separe. Se vuelven una sola carne. No hay vuelta atrás. Eso es lo que Pablo también está diciendo. No hay vuelta atrás en el matrimonio. No hay nada de eso que ya cuando me case va a cambiar. No se va a cambiar. Va a ser igualito y te lo aseguro. Va a ser peor todavía. Peor. Por eso, joven, señorita, piense bien con quién se va a casar. Como dice el pastor, ¿no? A veces se pone abogado del diablo. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Piénsalo bien. Míralo ahora peinadito, pero después. Míralo ahora peinadita, arregladita, pero después. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Tienes que ver en ese hombre que esté dispuesto a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, modelando a nuestro Señor Jesús. Y por si acaso no tiene nada que ver, cuando ya me case, sea un esposo recién me voy a preparar para ser cabeza de hogar. No, mi hermano,
Joven, usted que todavía está soltero, usted ya tiene esa responsabilidad. Usted ya nace con ese liderazgo. Ahora debe estar preparándose, ahora debe estar capacitándose para ser ese hombre cabeza de hogar que lidere a su hogar como debe ser. Después la cosa es todo lo contrario. Si no se apega al Señor Jesús, va a ser todo lo contrario. Va a ser todo lo contrario, se lo garantizo. Señorita, usted debe de ver con quién se va a casar, porque es a ese hombre a quien la palabra de Dios le manda a sujetarse. La palabra de Dios no distingue si es un hombre digno de seguir su liderazgo. Pablo sencillamente dice, sométase toda esposa a su marido. Es ese hombre a quien la palabra de Dios te manda a sujetarse. Y debes de saber muy bien ante quién te vas a sujetar, a respetar el liderazgo de tu esposo. Porque ambos ya son una sola carne, o serán una sola carne cuando llegue ese momento. Y por último, el esposo debe amar a su esposa porque nuestro Señor nos mostró el cómo hacerlo. Esto es lo mejor, mis hermanos. Esto es lo mejor. Como esposos, nosotros tenemos el mejor modelo. Tenemos todos los pasos para realmente saber amar a nuestras esposas, a nuestra familia. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es lo más maravilloso del matrimonio. Lo más maravilloso del matrimonio. Primeramente, aquí el apóstol Pablo está identificando que esto que nosotros vemos entre la iglesia de nuestro Señor y su Señor, es decir, Jesucristo, es un gran misterio. Esta unión que hay entre Cristo y su iglesia es un gran misterio, que empieza desde el versículo 23 hasta el versículo 33, o 29 específicamente. Es un gran misterio, pero aún el apóstol Pablo ha podido escribirnos lo suficiente como para darnos cuenta que este amor es maravilloso, que este amor es único y no hay nada que se iguale ante ese amor de Cristo con su iglesia. Lo que nosotros podemos conocer aquí, mis hermanos, solamente es una pequeña rasgadura que nosotros podemos hacer superficialmente de esa unión entre Cristo y su iglesia. Pero es más profundo, es mucho más hermoso, pero tenemos lo suficiente como para saber cuál fue y cuál es este valor que existe entre esta unión de Cristo y su iglesia. Y eso es lo que somos llamados nosotros como esposos a imitar. Mi hermano casado, usted que es un hombre de hogar, cabeza de hogar, debemos tomar conciencia de esta gran responsabilidad. Debemos tomar conciencia de que esta unión en la cual nosotros hemos ingresado está representando la unión de nuestro Señor Jesús con su iglesia. Está representando este gran misterio. No es solamente algo superficial, algo solamente para procrear hijos y nada más, algo como para que sea civilmente y sea bonito. No, mis hermanos, es algo divino, es algo maravilloso, es un privilegio el poder representar con nuestro matrimonio esa unión que Cristo tiene con su iglesia. Allí radica nuestro modelo total del matrimonio. Allí radica el modelo total y completo que nosotros debemos de seguir. Nuestro Señor Jesús amando a su iglesia. ¿Usted es consciente de que su matrimonio debe representar a Cristo y a su iglesia? ¿Usted es consciente de todo ello? Si usted, mi hermano, no es consciente de que su matrimonio debe representar a Cristo y su iglesia, pues allí tiene la respuesta a todos los peligros a los cuales su matrimonio está por enfrentar. Allí tiene peligro.
Cualquier cosa puede atacar su matrimonio si usted no pone en primer lugar a Cristo, a nuestro Señor Jesús. Su matrimonio, primeramente, obviamente usted debe disfrutar su matrimonio, debe disfrutar de su esposa, de su esposo. Pero sobre todo usted debe disfrutar de mostrar la mejor relación que hay, Cristo y su iglesia. Usted debe modelar el mejor ejemplo de Cristo y su iglesia. Ese es el mandato para cada uno de nosotros. Usted debe de amar como nuestro Señor Jesús amó. Usted debe amar como nuestro Señor Jesús amó a su iglesia, inquebrantablemente. La palabra de Dios nos manda que el esposo debe amar a su hijo o la mamá debe amar así a su hija en el ámbito del matrimonio. No, el esposo debe amar a su esposa. Son uno. El hijo con el papá no son uno. La mamá con la hija no son uno. Son uno el padre y la madre, el esposo y la esposa. Es con su esposo, con su esposa con quien usted se ha unido para honrar el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y Pablo sencillamente termina con sus comentarios de la mejor manera, cerrando esa parte, cerrando esta sección. Por lo demás, dice Pablo, o por dar por terminado, para dar por terminado, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo va a resumir todo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Y nos recuerda que maridos debemos amar como nuestro Señor Jesús. Y la esposa, una vez más, respetar a su esposo. Mis hermanos, cuando los hijos de Dios andamos, caminamos bajo el control del Espíritu Santo, porque esto está dentro del contexto del versículo 18 del capítulo 5, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, sed controlados del Espíritu Santo. Toda esta porción está en el contexto de ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, vamos a poder amar bíblicamente a nuestras esposas. Cuando somos controlados por la palabra de Dios, vamos a poder amar como Cristo amó a su iglesia. De la misma manera, cuando la esposa es controlada por el Espíritu Santo, va a poder respetar, someterse a la autoridad de su esposo. Es así. Mi hermano, esposo, cabeza de hogar, esta es la verdadera hombría. Esta es la verdadera hombría. Esta es la verdadera masculinidad. El que usted debe amar sacrificialmente. Usted debe amar para santificar. Debe amar para cuidar. Debe amar inquebrantablemente. Y debe amar sobre todo como nuestro Señor Jesús amó a su iglesia. Esta es la verdadera masculinidad. Y eso es un reto que todos los hombres, y en este día esposos, padres, tenemos. Porque no hablo en términos generales como padres, porque si el esposo habla a su esposa, ¿qué va a suceder en la familia, en el hogar, con los hijos? Ese hogar va a estar en armonía. Porque el amor que hay entre el esposo para con su esposa es la base para que todo funcione. El amor que hay entre el esposo para con su esposa es la base, mis hermanos, para que el matrimonio en lo general ande en armonía. Allí está lo que nosotros realmente podemos imitar como reto. Yo vengo mencionando algo que quizás a algunos les ha dado mucho de qué comentar. La masculinidad no recae en cuántas mujeres usted se acuesta, con cuántas mujeres. No recae cuántas cervezas aguanta tomando, cuánto licor puede aguantar. No recae en sus músculos, en la rudeza que usted pueda presentar externamente. La masculinidad no recae sobre eso. Recae sobre seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero hombre que la palabra de Dios nos pide seguir.
Eso es lo que Pablo también capítulos atrás nos va a recordar. Él es el varón perfecto, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El hombre perfecto, el modelo perfecto, el único quien debemos de seguir, quien debemos de imitar. Quiero retar también a los jóvenes aquí, solteros. ¿Quieres ser un verdadero hombre? ¿Quieres ser un verdadero hombre a la luz de la palabra de Dios? Aquí está el ejemplo que debes de seguir. De repente hay aquí adolescentes, jóvenes, algunos ya un poco bien maduritos también, ¿no? Pero igual, este es el modelo que debes de seguir. Tengas la edad que tengas, 20, 30, 40, 50 años, aquí está el modelo de hombre que debes de seguir, nuestro Señor Jesús. Mi hermana, señorita, mi hermana que quizás anhelas casarte en algún momento de tu vida, si quieres casarte con un hombre que realmente te lleve, te cuide espiritualmente, físicamente, y que no se aproveche de ti, busca un hombre que tenga estas características. Busca un hombre que tenga estas características. Padres, oren por sus hijos, por sus hijas, para que busquen el modelo de nuestro Señor Jesús. Mi hermano, espero no haberte ofendido en este día, en no exaltar tu valentía, tu fuerza que haces. Es mi deseo que podamos seguir, y desde aquí yo también, el modelo de nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en este día por que no solamente es un día donde celebramos el día del Señor, tu día donde te alabamos como el Padre perfecto, sino también que celebramos un día a nivel mundial donde muchos lugares celebran el Día del Padre. Oh Señor, que podamos tener en cuenta lo que tu palabra nos dice acerca de cómo ser hombres de verdad. A mis hermanos, esposos, padres, cómo ser hombres de verdad. Este mundo quiere minimizar la verdadera masculinidad, amado Dios. Este mundo hace cualquier cosa para minimizar la masculinidad, para exaltar las cosas externas, para exaltar las cosas que no tienen verdadero valor o sentido. Pero tu palabra nos dice todo lo contrario. Debemos de ser capaces de amar sacrificialmente. Debemos de ser capaces de amar para santificar, para cuidar la vida espiritual. Debemos de ser capaces de amar, Señor, para cuidar y velar por nuestro matrimonio en su pureza, de forma inquebrantable. Pero sobre todo ayúdanos a seguir el mejor modelo de nuestro Señor Jesús. Oh Padre, yo sé que muchos de mis hermanos aquí salen a trabajar de madrugada, regresan de noche a casa muy cansados, muy fatigados. Pero yo te pido que los fortalezcas en su fuerza espiritual, los fortalezcas físicamente para cuando lleguen a casa, amado Dios, lideren también en su casa. Puedan llevar a su esposa, a su familia, a leer tu palabra, a orar juntos, a buscar juntos de ti, de tu presencia, Señor, y que solamente tú seas el que fortalezca a la familia a través del liderazgo del esposo. Oh Señor, ¿quién no quiere seguir el liderazgo de un esposo cuando los hijos y la esposa se dan cuenta de que el Rey de Reyes está guiando el hogar? El Señor de señores es el que guía y direcciona y cuida del hogar. Y no un hombre que llega cansado, malhumorado, fatigado, desanimado. Oh Señor, ayuda a mis hermanos a ver esta gran verdad en tu palabra. A seguir el verdadero ejemplo. A seguir el verdadero modelo, nuestro Señor Jesús. Pero yo te pido que nos des una dosis extra de fortaleza, de fuerza, de valentía para buscarte, Señor. Si hay algún hermano que está pasando por esta necesidad espiritual, oh Señor, perdónanos. Mi hermano, esposo,
Mi hermano varón, de repente tú estás cansado, estás sin fuerzas y quieres pedir fuerzas al Señor. Hazlo, hazlo. Tú eres un hombre, te cansas, te fatigas, físicamente y espiritualmente, pero acude al Señor y dile: Señor, dame tus fuerzas para imitar al varón de varón, al Señor de señores, a este hombre perfecto. Dile, mi hermano, estas palabras al Señor. Ponte como reto liderar verdaderamente, bíblicamente a tu hogar. Y verás que tu matrimonio empezará a levantarse. Sí, va a ser atacada también, pero ahora tus fortalezas no estarán en ti, sino en el Señor Jesús. Oh, mi Señor, ayúdanos por favor. A mis esposas, a mis amadas hermanas que son esposas, ayúdalas también, Señor mío. Tú sabes por las necesidades espirituales que ellas también tienen, quizás cansadas, agotadas de seguir el liderazgo de un hombre que quizás no les inspira confianza o liderazgo. Fortalécelas, Señor mío, y hazlas ver a la luz de tu palabra que ellas necesitan seguir lo que tú nos muestras en tu palabra. Oh Señor, fortalece los matrimonios, fortalece el hogar, fortalece a mis hermanos padres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.